Buenos días, nuevamente estoy aquí. Un gusto coincidir con ustedes un día más. Todos son bienvenidos al canal. Un fuerte abrazo. Soy Enedina Amador Díaz y bueno, voy a empezar a compartir un tema que me ha resonado constantemente a lo largo de toda la semana y más sin embargo me esperé a estar más consciente de cuál era la información que mis seres de luz me piden que les comparta el día de hoy, y voy a hablar acerca de la culpa. Entonces, tuve un sueño. Para los que ya me conocen, saben que pues me gusta poner el ejemplo. Mis seres de luz me dicen, es mejor que hables siempre de tu ejemplo en la mayoría de los casos. Y entonces en este sueño estoy en una casa que fincamos el papá de mi hijo y yo, pues hace muchísimos años. Entonces, esa casa me mostraban que había diferentes pisos, diferentes ampliaciones, diferente techo, y yo todo lo cuestionaba en el sueño: ¿por qué ese piso? ¿Por qué esa ampliación? ¿Por qué ese techo? Y al final veía que había como 2 cilindros de tanques de gas, y yo también preguntaba ¿por qué? Y ahí aparecía mi mamá y mi hermano. Los dos ya trascendieron y les envió luz en total libertad al lugar donde ellos están. Entonces, mi mamá me daba una explicación porque eran 2 cilindros de gas los que tenían en ese lugar. Y me decía mi mamá que era porque no se daban abasto con uno de ellos para el boiler y usarlo para bañar. Y luego me mostraban que había muchas cosas fuera de ese lugar que eran como maderas, cosas como que ya no servían. Y yo decía, bueno, pues aprovechando que ya estamos aquí, que hay fuego afuera, pues vamos a incendiar lo que ya no sirve más. Y en el sueño yo estaba consciente de decir que el fuego es purificador y transformador. Eso hacía. Después de eso me iba a la casa de enfrente, que es donde vive mi mamá, o vivía mi mamá, que era su casa, y compartíamos en común el patio, mi mamá y yo. Entonces, cuando llego ahí, de mi lado izquierdo, en mi pierna, yo empiezo a sentir como algo muy pegajoso, pero tan pegajoso que no lo podía quitar. Y yo decía en el sueño, ¿por qué no puedo quitar esto? ¿Qué significa esto? O sea, ¿qué es esto que está tan pegado de mi pierna y de mi lado izquierdo? Entonces, como podía, lograba quitar eso, iba y lo tiraba a un inodoro que estaba demasiado sucio, y eran como me mostraban como si fueran casitas pequeñas de cartón, de papel y cosas así, las que yo me despegaba y tiraba. Igual en el sueño yo digo, ay, a lo mejor con eso que era de papel o de cartón que me despegué, se puede tapar el inodoro. Más sin embargo, ahí me despiertan mis seres de luz y ya despierta. Me dijeron, ¿quién no se daba abasto a comprar tanques de gas o cilindros para poderse bañar cuando vivía en ese lugar? Y entonces ya en la conciencia dije yo recuerdo que comprábamos un tanque cada semana o máximo cada 2 semanas, porque ahora sí que mínimo y máximo, porque no nos dábamos abasto. Con las temperaturas que hacen aquí donde yo vivo, que a veces son bajo cero, y que es todo el mes. En ese entonces, estoy hablando de muchísimos años atrás, de más de 30 años, pues hagan de cuenta que era noviembre, diciembre, bueno, todo el otoño hasta el invierno, porque a veces en octubre se vienen las primeras heladas aquí donde yo estoy, hasta febrero. Entonces ya despierta en la conciencia del aquí y el ahora presente, y en silencio me desperté muy agradecida. Y dije, gracias Dios, porque tengo servicios, porque tengo la luz, porque tengo el gas natural, porque tengo el agua, porque tengo la electricidad, porque tengo el internet, y creo que me va bien. O sea, y me sentí muy agradecida. Entonces, después de tener ese sueño, yo me vi en mi pierna izquierda y no era un moretón, ni rojo, ni morado. Hagan de cuenta que es
o era, porque gracias a Dios ya se desvaneció, era como si fuera un golpe, un moretón negro, totalmente negro. Nunca me había pasado ver eso en mi cuerpo. Entonces cuando regresa mi hijo esta semana, le dije, ¿acaso te diste cuenta si yo traía este moretón antes de que tú te fueras? Y me dijo, no, mamá. Y como estuve haciendo unas trasplantando plantas, entonces dije, pues a lo mejor eso fue lo que yo recuerdo más fuerte que hice en los últimos días. Dijo, pero no, mamá, antes de yo irme, tú no traías eso. Dije, pues está muy raro, ¿verdad? Entonces, conforme fueron pasando los días, fui escuchando culpa, 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 y hasta este instante santo me dijeron, ya tienes toda la información. Eso que te despegaste y eso que salió tan negro, era algo tan profundo, significan las culpas. Y pon el ejemplo para que alguien más lo pueda también identificar en su vida por lo que le sucedió o incluso puede estar pasando la persona. Entonces me dicen, ¿cuántas veces sentiste culpa? Y ese era el moretón negro. Y eso fue lo que te despegaste a través del campo onírico y lo lograste. Entonces, de hecho, le compartí a mi hijo el sueño y me decía, sí, mamá, recuerdo que tú siempre que veías antes una cicatriz que yo le hice, que ya se los he compartido, no sé qué tan sensible es la piel de mi hijo o qué tan brusco yo pude haber hecho ese movimiento a la hora de limpiarle cuando él era todavía niño. Hoy mi hijo ya tiene 22 años y la cicatriz aún está ahí. Entonces significa que sí hay una herida por parte de la madre, porque fui yo quien se la hizo. Me estoy haciendo consciente en este momento que se los estoy compartiendo. Entonces, cuando le estoy compartiendo a mi hijo lo del sueño, lo del moretón y demás, me dice, ¿te acuerdas cuántas veces sentiste culpa? Le dije, sí. Le dije, cada vez que te veía, sentía culpa. Hasta que un día, después de practicar y de estudiar un curso de milagros, leí, cuando sientes culpa, te has olvidado que eres hijo de Dios. Le dije, ahí yo empecé a soltar todas las culpas y le comentaba a mi hijo. De hecho, algo que yo sentía mucha culpa cuando era niña, y se lo comenté, si yo me enfermaba. Porque mi madre decía, si te enfermas te vas a morir, porque al doctor yo no te voy a llevar. Entonces imagínense, cada vez que yo pasaba por una deshidratación, una diarrea, una temperatura, una alergia, una gripa, pues lamentablemente antes de sentir cualquier cosa era culpa la que yo sentía por enfermarme, porque no me iban a llevar al doctor. Y luego le comentaba, y otra cosa, también ya después, digo, sentía culpa si ponía algo en mi cuerpo, sentía culpa si inyectaba sustancias en mi cuerpo, digo, o sea, a lo largo de la vida sentí culpas. Y luego, ya hoy, en la conciencia en la que me encuentro y antes de grabar, vi un video de una persona que hablaba acerca del divorcio y lo que significa el divorcio espiritual. La verdad es que no vi el video, pero sí puse mi opinión con respecto a eso. Cuando yo tengo relaciones con el papá de mi hijo fuera del matrimonio, antes de casarnos, ¿qué creen que sentía? Culpas. ¿Por qué? Porque me habían impregnado muy bien los chips, los implantes de la religión, que tener encuentros sexuales no nos mostraron que era un encuentro sagrado. Tampoco nos enseñaron que era un encuentro divino, de dos corazones, dos cuerpos y dos almas. Nos enseñaron que si tenías relaciones antes del matrimonio en la religión católica, era pecado. Y si sientes culpa por ese pecado, entonces hay un castigo por esa culpabilidad. Y fue lo que me hizo que yo me casara también. Una de las tantas cosas que yo me casara con él, porque yo había entregado mi virginidad a él y sentía culpas, incluso después de estar casada con él. O sea, cómo fue de fuerte lo que nos implantaron, ¿verdad? Entonces, en el transcurso de la semana me llegó esta información donde decías, cuando tú sientes culpas, entonces hay una connotación de pecado. Y cuando hay un pecado, entonces debe de haber como un castigo y una consecuencia. Así de grave es la culpa, porque es una energía de las más densas que como humanidad ustedes pueden experimentar. Mas, sin embargo, decían, cuando tú sientes esa culpa,
por haber tenido relaciones, por haber tomado una sustancia, ya inyectado una sustancia, poner algo en tu cuerpo, porque te enfermas, porque te casas, porque te divorcias, por lo que sea. Dice, entonces no hace falta que nadie sea juez ni te castigue. Y me llamó la atención lo que me decían, tú eres tu propio verdugo. Y al compartirlo con mi hijo, dijo, sí creo que fuera así, mamá, que cada vez que tú veías mi cicatriz, tú te sintieras así. Le dije, pues hasta hoy lo entendí. Cada vez que yo sentía esa culpa, me convertía en mi verdugo. Le dije, no hacía falta que nadie más lo hiciera. Yo misma me infringía ese dolor. Entonces, lo más bonito de toda esta situación que experimenté, que gracias a Dios pues ya lo pude desprender, despegar, porque lo logré, y el moretón gracias a Dios ya se está desvaneciendo gracias a una pomadita que me puse, y con mucho amor le empecé a dar amor y cariño, con mucho tacto, en círculos a mi pierna, y en cuestión de 2 o 3 días ya está desapareciendo, lo negro ya no está. Bien, entonces hay una solución para las personas que han experimentado culpa, y yo creo que como humanidad pues muchos la hemos experimentado, o la gran mayoría, y es un aprendizaje del alma, ¿verdad? Al estar encarnados en esta vida. Bien, ¿cómo se va a eliminar la culpa y cuál es el antídoto ante ese veneno? La compasión. Y fíjense lo que me dijeron a mí en el 2020, que un hombre había visto mis cicatrices en la espalda, mis heridas, y después de 6 meses me dieron la respuesta a mis guías espirituales, donde me dijeron que ese hombre, el mensaje era que había visto la falta de compasión en todo mi linaje femenino. Entonces, dicen, si tú como humano eres muy compasivo, amoroso, tierno, dulce con los demás, pero te olvidas de ser compasivo contigo mismo, entonces te conviertes, en tu verdugo. La compasión hacia ti mismo es el antídoto para el veneno ante la culpa de cualquier situación que hayas experimentado en esta encarnación. Bueno, para mí el mensaje es muy claro, deseo que alguien también encuentre respuestas con esta información. Ya saben que lo comparto desde la luz y con mucho amor. Me despido sin más de ustedes, deseándoles un buen fin de semana, enviando un fuerte abrazo, lluvia de infinitas bendiciones. Besitos, adiós.